finalmente con el texto final seguramente tendremos la oportunidad de conversar nuevamente ya a partir de la publicación del reglamento para ver pues los impactos finales que va a generar también o los contenidos o el concepto o la visión que ha sido plasmada finalmente en el reglamento respecto de algunos de los temas que seguramente vamos a conversar en esta mañana. El primero de los temas que quería conversar con ustedes, porque deriva de que, digamos, recientemente he participado en varios eventos académicos, ¿no? Organizados por universidades y centros de arbitrajes, y en algunos de ellos he escuchado, en más de un momento, ya en más de una oportunidad, he escuchado un comentario, ¿no? O sea, incluso de los expositores que creo que sí amerita un análisis, una revisión, ¿no? Y digamos, una precisión. Se ha estado señalando, al menos lo que he escuchado hasta en dos oportunidades que me ha causado extrañeza, es que con la nueva Ley General de Contrataciones, ahora sí se va a poder arbitrar los adicionales, ¿no? Y eso es lo que se ha estado comentando. Claro, con disparidad de opiniones, en efecto, y creo que lo justo para poder ir resolviendo ese interrogante, si en realidad se va a poder o no se va a poder arbitrar los adicionales o llevar a junta resolución de disputas los adicionales con la entrada en vigencia de esta nueva ley, qué mejor que revisar lo que dice el texto normativo para que tengamos claridad respecto de ello. ¿Ok? Y esto es importante porque en estricto, si leemos, como vamos a ver, lo vamos a hacer en el análisis ahora, no es cierto de que ahora se puedan arbitrar las decisiones o mejor dicho, los adicionales, y vamos a explicar por qué. O en todo caso, se mantiene la misma lógica que ya existía anteriormente, que ha sido un poco reforzada en todo caso mediante algunas precisiones, pero vamos a explicar. ¿Qué es lo que dice el artículo 76.4 de la ley, de esta nueva Ley General de Contrataciones? Lo que dice es que las controversias relacionadas a prestaciones adicionales aprobadas, dice aprobadas por la entidad, sí pueden ser sometidas a la Junta de Prevención y Resolución de Disputas o arbitraje. ¿Ok? Entonces acá creo que viene la confusión, porque no están, las personas que probablemente han hecho esos comentarios no han leído, creo, de manera detenida lo que dice el artículo, ¿no? Y el artículo dice las controversias relacionadas a prestaciones adicionales, en efecto, aprobadas por la entidad. Es decir, ya ha habido una decisión de por medio, una decisión institucional, una decisión institucional de por medio de parte de la entidad para aprobar esas prestaciones adicionales. Es decir, la norma no te está diciendo que vas a poder llevar a arbitraje o a junta de resolución de disputas o de prevención y resolución de disputas la decisión que tome la entidad. Es decir, no puedo cuestionar la decisión. La decisión sigue siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad, como lo ha venido siendo hasta ahora, ¿no? Todos sabemos que la decisión de que se apruebe o no se apruebe un adicional es una decisión de naturaleza exclusiva de la entidad. Está considerada dentro de lo que es el ámbito de las características del contrato administrativo de la administración, dentro del ámbito del derecho administrativo, conocemos como cláusulas exorbitantes potestativas del Estado, en este caso como parte fuerte dentro de la relación contractual, ¿correcto? Entonces, hay que tener eso mucho cuidado porque he escuchado, como les repito, apreciaciones o comentarios como que ahora sí se puede llevar a arbitraje o a junta o a JRD las prestaciones adicionales. Si no es así, ¿no? La decisión de la entidad no es arbitrable. Y esto tiene correlato incluso con un artículo anterior o con un numeral anterior del mismo artículo, el 76.3, si mal no recuerdo, que hace referencia a que incluso que se va a poder llevar a arbitraje, ¿no es cierto? Digamos, las discrepancias derivadas de las prestaciones adicionales, es decir, durante la ejecución de la prestación adicional, ¿correcto? Eso sí es correcto, o sea, es decir, una vez aprobada la decisión de aprobación del adicional por parte de una entidad, durante la ejecución de esas prestaciones adicionales, sí pueden darse discrepancias y controversias. Y eso siempre estuvo claro, pero claro, había alguna pequeña corriente, digo pequeña porque por ahí hay algunos casos que se han interpretado de una manera inadecuada, impropia, que incluso esas disposiciones, esas controversias derivadas de las prestaciones adicionales no podían ser controvertidas. Y eso nunca fue así, ¿no?
ya con la redacción que se ha establecido, que es muy parecida además a la anterior, pero con unas precisiones, queda completamente claro que las discrepancias durante la ejecución de prestaciones adicionales sí pueden ser controvertidas, como cualquier otro aspecto, porque una vez que ya se aprobó el adicional, ya forma parte integrante del contrato y por lo tanto cualquier controversia que surja sobre un adicional debidamente aprobado, siguiendo el procedimiento previsto en la norma, ya forma parte de una obligación que forma parte integrante del contrato y por lo tanto puede surgir cualquier controversia respecto de esas actividades incorporadas y que forman parte ya del contrato. Y por tanto pueden ser sometidas válidamente a JRD o arbitraje en su momento. ¿Ok? Entonces hay que tener clara esa distinción. ¿Ya? Hay que tener clara esta distinción. No es que voy a poder cuestionar la decisión de la entidad, sino que una vez aprobada, sí las controversias relacionadas a la ejecución de estas prestaciones, sí se puede llevar a arbitraje. Quizás la redacción más adecuada y idónea hubiera sido las controversias relacionadas a la ejecución de las prestaciones adicionales aprobadas por la entidad, sí pueden ser sometidas a la Junta, ¿no? Eso quizás hubiera sido lo ideal. Entonces, y eso tiene vinculación incluso con el 45.4 de la ley vigente. ¿Qué es lo que dice la norma vigente? Para hacer un comparativo y por qué es que de repente ha surgido la duda. La ley vigente dice, la decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales no puede ser sometida a conciliación ni arbitraje ni junta, ¿no? Y precisan claramente, la decisión de la entidad no puede ser sometida a junta. Entonces, cuando ahora en la redacción se dice que las prestaciones adicionales aprobadas, dice, por la entidad, sí pueden ser sometidas a junta, se ha interpretado, ahora se está cambiando la redacción y por tanto ahora sí podemos arbitrar, ¿no es cierto?, la decisión de las entidades. Y no es así. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? No es así, ¿no? Está la redacción del 76.4 de la nueva ley, es muy clara. Incluso en el proyecto de reglamento, cuando uno lee los artículos correspondientes vinculados a este artículo, también van en el mismo sentido, ¿no? De que, digamos, las prestaciones, la ejecución de las actividades propias de una prestación adicional sí pueden ser materia de arbitrado, pero la decisión no, ¿no? Y también se mantiene con el hecho, se vincula nuevamente a ese artículo que ya existe en la norma anterior, que es que, digamos, las controversias o los pedidos digamos, de pretensiones indemnizatorias o pretensiones sobre pagos derivados de prestaciones adicionales no aprobadas, no pueden ser materia de arbitraje, ¿no? Y eso es una norma, eso está en la norma actual y también en la nueva ley. Es más, en la nueva ley sí precisan, por ejemplo, que esas controversias no pueden ser materia de conciliación, ni de arbitraje, ni de JRD, ¿no es cierto? De manera expresa, o sea, de una manera mucho más clara, como estaba antes. Entonces, creo que con relación a esto, consideré oportuno mencionarlo para tener claridad en la medida de que, como les digo, en un par de eventos, por lo menos, he escuchado que se ha mencionado esto. Quizás, espero no haya sido la intención o se les haya pasado a los expositores, pero si se ha mencionado ya en uno es un error, pero en dos ya es un descuido, ¿no? Entonces, y las personas que asisten pueden interpretar eso de esa manera porque están escuchando a los ponentes, entonces hay necesidad de precisarlo y creo que era necesario conversar de eso. En todo caso, me gustaría escuchar sus comentarios con relación a ello, quizás en el chat o posteriormente al final de la sesión. Bien, ahora vamos a conversar rápidamente sobre los requisitos para resolver controversias en contrataciones públicas, ¿no? Ya sabemos que se ha eliminado el RNA, el Registro Nacional de Árbitros, todavía está vigente y va a seguir vigente. Ojo, acá hay que tener cuidado también, ¿no? Porque hay algunos también que dicen, no, ya a partir de que entre en vigencia de la norma, desaparece el RNA, ya les entiendo, no lo pueden exigir. Hay que tener cuidado. No es tan así, ¿no? Porque dentro de los presupuestos para que el RNA deje de operar está el hecho de que se dejen de, mejor dicho, ya el OS, como se va a llamar ahora el OS haya aprobado, ya tenga su lista aprobada y evaluados los centros de reconciliación, de arbitraje, de junta de resolución de disputas que van a ser, que hayan pasado la evaluación o hayan sido incorporados en esta lista, ¿no?, de centros autorizados a la administración de arbitraje y de juntas de prevención y de resolución de disputas. Entonces,
en tanto no se aprueben estos centros, que además son los cuyas listas de árbitros son las que van a primar y las que se van a utilizar prioritariamente para la designación en los arbitrajes, tal cual está la redacción de la ley, ¿no? Entonces va a seguir operando el RMA, ¿no? De acuerdo a por lo menos al texto, vamos a ver que si es que el reglamento final, el texto final del reglamento dice algo diferente, pero por lo menos hasta la fecha tenemos eso, ¿no? Entonces dice, para administrar o organizar un árbitro, ¿sí? Dice, ¿qué dice el 77.1? Dice, para administrar o organizar un arbitraje o junta de prevención y resolución de disputas que resuelve controversias en contrataciones públicas, dice, se requiere formar parte del registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas, ¿no? Que administra el OCE. Entonces, ahora también ahí hay un tema, ¿no? Que lo más probable, y esto es por el motivo en que yo he visto muchos compañeros árbitros y adjudicadores, están, digamos, en una carrera ahorita para tratar de incorporarse en la mayor cantidad de centros de arbitraje o de pertenecer a las listas de los centros de arbitraje y juntas de resolución de disputas, ¿no? Para poder finalmente poder continuar con sus actividades de árbitro o de adjudicador en la medida que esta disposición ha establecido que para poder digamos, participar, ¿no? Como árbitro se requiere estar inscrito en estas juntas y que además el no formar parte de estas listas supone que para, si a una empresa me designa, por ejemplo, a mí como árbitro, tengo que pasar por el proceso de aprobación o aceptación del centro, ¿no? Entonces, algo que ya sucede, por ejemplo, a veces con la famosa ratificación, ¿no? Que ocurre, por ejemplo, en algunas cámaras o en algunos centros de arbitraje, ¿no? Donde previamente te ratifican. Claro, si estás en la lista no hay inconveniente, pero si no formas parte de la lista, pasas por un proceso de ratificación. Entonces, algo de eso se va a mantener, ¿no? Se entiende que eso se va a mantener, pero claro, siempre el tema de la ratificación puede pasar por criterios subjetivos. Y es la verdad de las cosas. Finalmente son personas, seres humanos, los que van a tomar la decisión y por tanto va a depender de la decisión, la apreciación que tengan esas personas para ver si se te ratifica o no se te ratifica como parte del tribunal al cual ha sido designado. Entonces, es por eso que muchos árbitros ahorita, ¿no? Están en una carrera para tratar de estar en la mayoría de listas posibles y evitarse estar pasar por estas situaciones o estas, digamos, este requisito de la ratificación cuando no formen parte de una lista. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice el 77.6? ¿No? Dice, para desempeñarse como árbitro o adjudicador, se requiere formar parte de las nóminas, ¿no? Eso es lo que dice textualmente. Entonces ahí vamos viendo un primer tema, ¿no? De una institución arbitral o centro de administración de juntas de prevención y resolución de disputas que se encuentre en el registro que administra el OCE, ¿no? O ser conformado, o ser confirmado, perdón, por la respectiva institución. Entonces, este tema de la confirmación, como les decía, finalmente va a pasar por un tema subjetivo y habrá que tener mucho cuidado. Y creo que el OCE debería, el OS en todo caso, va a tener que dar algunas pautas de cómo se debería aplicar, digamos, esta ratificación o esta confirmación. ¿Ok? Bien, a ver, en el chat son comentarios de Amílcar, no hay inconveniente, seguimos entonces. Bien. Rápidamente vamos a ver algunos de los requisitos que se están solicitando o considerando para ser árbitro, ¿no? Bueno, contar con título profesional, ya lo sabemos. El B es el que me parece curioso y por eso lo he resaltado. Dice, para ser árbitro, tener una experiencia no menor de 3 años según las siguientes condiciones, ¿no? O sea, 3 años en el sector público desempeñándose en materia de contratación pública. Ok, pero eso no te da calidad de árbitro ni la experiencia suficiente para resolver controversias. Yo puedo haber trabajado en el sector público, en el ámbito de la contratación pública, pero de repente viendo procesos de selección o viendo indagación de mercado, como ocurre muchas, ¿no? Recordemos que incluso la certificación es por niveles. Puedo haber participado emitiendo órdenes de acuerdo marco, y eso no me da las competencias necesarias para resolver una controversia en materia de contratación pública. ¿Correcto? Sin embargo, acá se está considerando que basta que uno esté en el sector público en temas de contratación pública para poder ser árbitro. Entonces ahí creo que el requisito es demasiado flexible. Claro, uno era bueno, pero el que quiere empezar a ser árbitro, sí,
pero digamos algunas consideraciones adicionales creo que se pudieron tomar en cuenta o revisar bien, porque hay mucha queja a veces, en los eventos se comenta, ¿no? Muchas quejas a veces de las decisiones que a veces no están debidamente fundamentadas por los árbitros, ¿no? O que a veces en las resoluciones se evidencia pues cierta incongruencia, digamos, con lo que establece la norma especial con la cual debe resolverse la controversia, que en este caso puede ser la ley de contrataciones o algún reglamento especial de algún régimen especial en materia de contratación pública. Entonces, si existe ya actualmente esas quejas, ¿no? De que en el mundo arbitral de repente hay árbitros que sí son conocen y son expertos árbitros, como árbitros, conocen el procedimiento, se desempeñan bien, pero no necesariamente son expertos en contratación pública o no tienen el bagaje suficiente como para resolver controversias que requiere pues una experticia, ¿no? Un manejo adecuado para tomar una decisión frente a situaciones a veces que son límites, porque cuando estamos frente a una controversia, señores, no es que estemos ante un caso de que uno más uno es dos. Si estamos en la controversia es porque hay dos partes que interpretan una situación específica de manera distinta, porque si no, no habría controversia, ¿correcto? Si no, ambos estarían de acuerdo. Si fuera tan sencillo como que uno más uno es dos, entonces estamos ante una situación que no va a generar controversia, pero las controversias se dan por situaciones específicas que a veces una parte lo interpreta de una manera y la otra parte lo interpreta de otra, o considera que no se han cumplido ciertos requisitos que uno considera que sí los ha cumplido. Entonces, para poder tomar una decisión respecto de algo que es interpretado de manera disímil por las mismas partes de un contrato, entonces se requiere pues cierta experticia y cierto manejo, ¿no? Que a veces debería ser un requisito indispensable, digamos, para desarrollar la labor arbitral o de adjudicador en el caso de las JRDs. Bien, el otro requisito es en el sector privado como árbitro o secretario arbitral de la presente ley o profesional con experiencia en contratación pública, ¿no? También, digamos, no es una crítica, pero sí también creo que considera merita una evaluación y una revisión. Eh, en los centros de arbitraje a nivel nacional, tengo la suerte de pertenecer a varios centros y tener arbitrajes en distintas partes del país. Y los niveles a veces de las secretarías arbitrales, ustedes también seguramente si son árbitros o participan en arbitrajes como abogados patrocinantes, han podido observar que a veces los niveles no son los mejores, ¿no? De los secretarios, sobre todo en provincias alejadas, ¿no? Donde no hay mucho trámite, ¿no? Digamos, o sea, no es que haya una frecuencia, un nivel de manejo de casos arbitrales. Digamos que los centros de arbitraje privados de alguna manera se manejan un poco mejor, pero a veces en algunos centros de arbitraje que pertenecen de repente a asociaciones, instituciones, tipo cámaras de comercio, colegios profesionales, a veces no necesariamente el profesional es el más idóneo que está llevando a cabo la labor de secretaría arbitral. ¿Correcto? Y eso tiene un impacto también en el desarrollo del proceso, o sea, no hay que tapar el sol con un dedo, ¿no? A veces eso resta impulso al desarrollo del proceso arbitral. Sin embargo, se está considerando que basta haber desarrollado esa labor, ¿no? Para considerar que tiene la experiencia necesaria para resolver controversias. Una cosa es resolver la controversia, una cosa es tramitar y decidir, y otra cosa es hacer seguimiento a un proceso o darle impulso a un proceso. Entonces hay cosas que creo que la ley ha podido ser un poco más específicas y sobre todo si existe una crítica y en algún momento recuerden que incluso querían desaparecer el arbitraje, había toda una corriente que quería desaparecer el arbitraje en la contratación pública, entonces no le demos digamos, material para la comidilla, como dicen, ¿no? No le demos insumos para la comidilla y tratemos de hacer las cosas bien. Entonces creo que en este aspecto sí la norma está un poco débil en cuanto a los requisitos para poder, digamos, desempeñar la labor arbitral, sobre todo que es una labor equiparable a la de un juez, porque finalmente el árbitro dicta derecho, el árbitro ejerce función jurisdiccional y sus decisiones son además inapelables.
son decisiones que resuelven controversias entre dos partes, ¿no? Entonces creo que sí, por ahí las exigencias han podido ser un poco mayores. Pero bueno, está así, ¿no? Veamos en el reglamento también, porque hay otra serie de requisitos complementarios que hay que revisar, ¿no? Bien, con relación al tema de, la, de los plazos de la conciliación para iniciar una conciliación o arbitraje, ese punto lo he querido rescatar, lo he denominado independencia de plazos entre la conciliación y el arbitraje, por una sencilla razón, porque ahora, de manera más frecuente, he podido advertir que en muchos procesos se plantean excepciones de caducidad en procesos arbitrales, se plantean excepciones de caducidad bajo el argumento de que la conciliación no terminó, no concluyó, ¿no? Mediante alguno de los dos supuestos que conlleva la ley de conciliación. Es decir, me explico, la ley de conciliación establece cuatro o cinco, digamos, supuestos de culminación del proceso conciliatorio, ¿no? Con acuerdo total, con acuerdo parcial, sin acuerdo. Hoy también hay un supuesto que es cuando se emite una decisión motivada del conciliador y establece cuáles son los supuestos en los cuales el conciliador emite una decisión motivada, ¿ok? Entonces, lo que se está señalando en algunos supuestos de caducidad es, oye, como en este caso no se ha resuelto ni por acuerdo parcial o total o sin acuerdo de las partes, sino que ha concluido por inasistencia de las partes o por decisión motivada, entonces no se ha producido así, tal cual, entre comillas, porque es el texto, no se ha producido la suspensión del plazo de caducidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ya ha caducado el derecho para iniciar el arbitraje. Entonces, acá hay que establecer algo, una distinción clara, ¿no? Para comenzar, los plazos de caducidad no están sujetos a suspensión ni a interrupción. Los plazos de caducidad no se interrumpen ni se suspenden, de acuerdo a lo que dice nuestro Código Civil, que regula estas dos instituciones jurídicas, como son la prescripción y la caducidad, ¿no? En el caso de la caducidad, además, que no se interrumpen ni se suspenden los plazos, digamos, para la conciliación, la ley de conciliación habla del supuesto de la prescripción y dice que cuando no se producen los supuestos, digamos, o se resuelve, culmina la conciliación por inasistencia de las partes o por decisión motivada del conciliador, dice no se suspenden los plazos de prescripción. Esa es otra distinción que tenemos que hacer. La ley general de conciliación habla de plazos de prescripción y habla además de distintos supuestos a la ley de contrataciones. Entonces, ¿a dónde quería llegar yo? ¿No? Que el artículo 82.4 dice, en caso de haberse seguido previamente un procedimiento de conciliación sin acuerdo o con acuerdo parcial, es decir, nuestra norma, la ley de contrataciones, solamente habla de dos supuestos, o que se ha concluido con acuerdo o que se ha concluido sin acuerdo. Y el acuerdo puede ser acuerdo total o acuerdo parcial, ¿no es cierto? Si hay acuerdo total, obviamente ya no va a haber arbitraje porque ya hay un acuerdo total, ¿no? Pero puede culminar la conciliación con un acuerdo parcial, con lo cual se puede arbitrar aquello que no, se puede arbitrar aquello que no ha sido materia de acuerdo, o sin acuerdo, con lo cual puedo arbitrar todo aquello que no ha sido materia de acuerdo. Pero no dice más. Entonces, acá tenemos que analizar dos temas. Uno, el principio constitucional de norma especial, ¿no? Que es principio aceptado por la teoría general del derecho, que acepta, que reconoce este principio de especialidad por el cual la norma especial prima sobre la norma general, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la norma especial en el ámbito del arbitraje en materia de contratación pública? La norma especial es la ley de contrataciones, por encima de las normas generales que son la ley de arbitraje y la ley de conciliación, porque querramos o no, nos guste o no nos guste, nuestra ley de contrataciones y su reglamento regulan de manera específica los procedimientos de conciliación y arbitraje y establece no solo normas de fondo o normas de requisitos para llegar a esos mecanismos alternativos de solución de controversias, sino también establece normas procedimentales o procesales, si quieren llamarlas ustedes, ¿no? Si queremos llamarlas así. Entonces, frente a esta situación que nuestra norma especial, que es la ley de contrataciones, que regula
aspectos procesales y requisitos procedimentales, ¿qué norma es la que debo seguir yo y aplicar? Tengo que aplicar, como hemos dicho, por principio de especialidad, la ley de contrataciones. Y nuestra ley de contrataciones solo nos habla de la posibilidad de que o nos dice que la conciliación culmina con acuerdo o sin acuerdo. No le ha interesado hacer otras distinciones, ni ha recogido, ni nos remite tampoco, o sea, por remisión, no nos remite a la ley de conciliación. Entonces no podemos interpretar de manera extensiva esta situación y decir que en los casos en los cuales se aplica el arbitraje son los que, o que las reglas de la ley de conciliación tienen que aplicarse a la norma de contratación pública, ¿no? Sino solamente en caso de vacío y deficiencia. Y acá no hay un vacío ni deficiencia porque sí está regulado. O sea, sí te dice la ley de contrataciones que vas al arbitraje en caso que no exista acuerdo o acuerdo parcial. Y lo segundo que tenemos que distinguir es que la referencia a la que suelen hacer en las excepciones de caducidad, porque son varias entidades que están utilizando de manera reiterada y contratistas también esta modalidad de excepción, es digamos, hacen una confusión y utilizan de manera indistinta las instituciones jurídicas de la prescripción y de la caducidad, cuando ello no debe ocurrir, ¿no? Porque la prescripción y la caducidad, si bien ambas, digamos, extinguen derechos, son, digamos, instituciones jurídicas diferentes, ¿ok? La prescripción, ya lo sabemos, nuestro Código Civil lo dice, extingue el derecho, perdón, extingue la acción, ¿no? Mientras que la caducidad extingue tanto la acción como el derecho, ¿correcto? Pero más allá de eso, las diferencias sustanciales que, digamos, la doctrina ha desarrollado, y sobre todo que en el Perú hay bastante que se ha escrito sobre ello, ¿no? Porque, digamos, tanto nuestro Código Civil como las distintas normas especiales hacen recurrencia a plazos de prescripción y de caducidad, y por eso es que hay tanta literatura sobre el particular. Digamos, la diferencia más aceptada es en función a los efectos que tienen tanto la prescripción como la caducidad, ¿no es cierto? La caducidad es automática, mientras que la prescripción tiene que, digamos, tiene que hacerse efectiva, es decir, la parte que adquiere el derecho de prescripción tiene que hacerlo efectivo y oponerlo frente a su contraparte. En cambio, la caducidad no, la caducidad es automática, tanto así que la norma dice que se aplica, ¿no?, a pedido de parte o de oficio, es decir, el árbitro de oficio, si advierte caducidad, tiene que aplicarla. Igual el juez, ¿correcto? La caducidad es irrenunciable, en cambio la prescripción sí. Es decir, yo que soy la persona que me beneficio, adquirí un derecho de prescripción por transcurrir el tiempo, yo podría renunciar a esa prescripción y efectualmente cumplir la obligación. ¿Por qué? Porque mi contraparte mantiene el derecho, ¿correcto? Entonces, tienen efectos diferentes. Entonces, no podemos usarlas de manera indistinta ni confundir, digamos, los conceptos de una y otra. Entonces, en la ley de contrataciones, nuevamente, nuestra norma especial, lo que regula es un plazo de caducidad, no regula prescripción. Por lo tanto, incluso las referencias de la ley de conciliación que hacen alusión a la suspensión de los plazos prescriptorios no resulta aplicable a la ley de arbitraje porque no está regulando plazos de caducidad, sino prescripción, que sí se puede suspender. La prescripción sí puede ser materia de interrupción o de suspensión, a diferencia de los plazos de caducidad que no son materia de suspensión ni interrupción. Y ustedes dirán, pero ¿cómo que no es materia de suspensión? Entonces, cuando yo inicio la conciliación, ¿qué pasa con el plazo para iniciar el arbitraje? ¿No se suspende? No, señores, no se suspende. La conciliación como el arbitraje son mecanismos de solución de controversia diferentes y cada uno tiene sus propios plazos. Y por eso este artículo 82.4 es bien importante, porque dice, el plazo para acudir al arbitraje respecto de las materias no conciliadas, dice, y ya viene lo resultado en rojo, dice, se computa a partir del día hábil siguiente de concluida la conciliación. No te dice concluida por el literal A, B, C de la ley de conciliación. No, concluida la conciliación. No importa cómo. Concluida la conciliación, que puede ser cualquiera de los supuestos de la ley de conciliación o los dos resumidos por la ley de contrataciones, que es con acuerdo o sin acuerdo, es decir, concluida la conciliación, inicia recién el plazo para el arbitraje. Como son dos instituciones, dos mecanismos de solución de controversias diferenciados,
uno al que es optativo, la conciliación, al cual puedo recurrir si hemos pactado ello o lo iniciamos, tenemos nuestro propio plazo de caducidad, y culminado este, como es, digamos, son figuras, si bien son instituciones diferentes, son escalonadas, son mecanismos de solución de controversias, digamos, con una cláusula escalonada. Es decir, si voy a la conciliación, tengo que culminar primero con el proceso de conciliación antes de pasar al arbitraje. No puedo saltarme al arbitraje si es que ya inicié la conciliación o si la he pactado. Si no la he pactado, sí, ahí no hay escalonamiento, pero si la he pactado, tengo que ir a la conciliación previamente como cláusula escalonada. Entonces, esa tiene su propio plazo de caducidad y una vez culminado el procedimiento de selección, empieza recién a correr el plazo de caducidad para el arbitraje. Entonces son plazos diferentes. Entonces no podemos decir que existe una caducidad porque la conciliación se ha decidido mediante acuerdo o debidamente motivado del conciliador, que es uno de los supuestos de culminación del plazo de cancelación, que habla además de la suspensión del plazo de prescripción dentro del marco de la ley de conciliación, que no resulta aplicable acá al arbitraje, ni resulta aplicable tampoco porque está hablando de una institución jurídica diferente, que es la prescripción con relación a la caducidad. ¿Ok? Entonces espero que les haya quedado claro eso, porque eso nos ayuda también, digamos, en la parte del manejo de arbitrajes, a evitar, pues, tener que, porque planteada la excepción, obliga al tribunal arbitral a tener que emitir un laudo parcial que se pronuncie sobre excepciones de caducidad que están siendo, pues, inoperantes y lo único que hacen es retrasar el proceso arbitral. Y lo que nosotros tenemos que procurar siempre es que el proceso arbitral sea expeditivo para que cumpla los fines para los cuales ha sido previsto, como mecanismo alternativo de solución de controversias, es decir, no tener que ir al Poder Judicial 3 o 4 años, sino que voy a un proceso arbitral que no debería durar pues más de un año, ¿no? Ahora el común denominador se ha vuelto que los procesos arbitrales se demoran 2, 3 años. Entonces, poco a poco ya nos estamos equiparando al proceso judicial y esa es otra de las críticas que se hace al arbitraje en contratación pública. Oye, pero ¿para qué me voy al arbitraje si va a demorar lo mismo que demora el proceso judicial? Y encima, como las entidades no, o las partes no respetan la decisión final del árbitro, se van en anulación con o sin razón, con motivo o sin motivo, se van a anulación y después de eso, ya habiéndose decidido finalmente, para que sea ejecutable tengo que irme a un proceso de ejecución del laudo, porque las partes no cumplen con su obligación de ejecutar el laudo, el mandato establecido por los árbitros. Entonces, hay cosas, se dan cuenta, pues es un espacio académico de reflexión que tenemos que ver precisamente, oye, ¿cuál es el impacto que está teniendo la ley de contrataciones en el mundo del arbitraje en contratación pública? ¿Está logrando los objetivos que se persiguen realmente? Lo que busca el arbitraje, o sea, el fortalecimiento del arbitraje como institución, ¿se está fortaleciendo realmente con estas disposiciones o con algunas disposiciones, ¿no?, que se han ido emitiendo, digamos, en este devenir desde el año 98, en que se incorporó en la 26850 el arbitraje como mecanismo de solución de controversias, obligatorio además en el ámbito de la controversia? Son cosas que se las dejo a ustedes para que las analicemos, ¿no? En los distintos ámbitos académicos es la oportunidad de expresarlos, de comentarlos, porque en verdad amerita, ¿no?, que se haga una reflexión. Y el problema de nuestra normativa es que muchas veces, pues, que tienen a su cargo la posibilidad de desarrollar la norma, no necesariamente tienen el tiempo, ¿no?, para hacer este análisis reflexivo, de poder analizar estas figuras y ver, oye, realmente cuál es el impacto que yo quiero darle. En esta ley, por ejemplo, se han preocupado mucho los enfoques, ¿no? Si nosotros revisamos la ley, los primeros artículos, el artículo 5, si mal no recuerdo, se habla de los enfoques. Y dentro de los enfoques, pues hay una serie de aspectos que se está tratando de priorizar, ¿no? Mayor valor por dinero, ¿no? Y otros elementos que son interesantes. En verdad, yo espero, sinceramente, porque he sido director técnico normativo de la institución, me trabajo en la época de Consucode, o sea, estoy vinculado directamente a la institución, pero yo sé que a veces no depende, pues, necesariamente del OCE la aprobación de las normas, ¿no?, sino que pasa por otras instancias, pero que se haga esa evaluación, ese análisis es necesario, ¿no? Es necesario para ver, oye, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y sobre la base de eso también tengo que valorar y evaluar lo que yo estoy regulando, o sea, la articulación que yo estoy considerando, tanto en la ley o el reglamento, ¿está logrando realmente ese objetivo final que yo tengo de fortalecimiento de instituciones como los mecanismos de solución de controversias?
los están fortaleciendo respecto a la conciliación. A veces la conciliación la vemos como un mero trámite, no se concilia. ¿Se ha tomado alguna medida en todos estos años para evitar, por ejemplo, que las procuradurías tengan que pedir autorización, ¿no? Y que se demora 2, 3 meses para poder tener las facultades para poder conciliar? ¿Se ha hecho algo en mejora de ello durante todos estos años? No. Identificar una serie de herramientas que al final nos van a, o disposiciones que al final decimos, y nos hace preguntarnos, ¿no? Uno tiene que siempre cuestionarse y decir, ¿y para qué la conciliación? O sea, ¿para qué pacto conciliación si al final mi contraparte no tiene ni facultades para conciliar? O si al final las entidades no concilian porque tienen el Sistema Nacional de Control hablándoles en el oído, ¿no? Diciéndoles, oye, a ver, ¿qué haces? Estoy a la expectativa mirándote, ¿qué estás haciendo? Ah, conciliaste, te coludiste, ¿no? Entonces las entidades no quieren conciliar, prefieren que todo se vaya al arbitraje o a la JRD. Entonces, se dan cuenta de una serie de situaciones que afectan a la contratación pública y que no se están tomando medidas con relación a ello. Nuestra norma tiene unas expectativas, o esta nueva norma tiene unas expectativas importantes, pero se ha hecho un trabajo desde la parte de la ley del Sistema Nacional de Control para evitar que el Sistema Nacional de Control se continúe efectuando como se lleva a cabo actualmente y que tiene un impacto negativo en la contratación pública, porque esa es la verdad de las cosas, ¿no? Porque los funcionarios no quieren tomar decisiones por temor a una acción de control o por tener el temor de tener que estarse sometiendo 2 años, 3 años defendiéndose en un juzgado, en un proceso administrativo, un proceso penal, por a veces cosas que son irrelevantes y que no tienen nada que ver y que ya los acusaron porque el principio de presunción de inocencia no existe, ¿no? Todos son culpables. Tú tienes que demostrar tu inocencia, no tienes que demostrar tu culpabilidad. ¿Sí? Las cosas al revés, ¿no? No es que tengan que demostrar tu culpabilidad, sino tú tienes que demostrar tu inocencia. Entonces, claro, el funcionario no quiere verse sometido a ello. Y por eso es que muchas veces no toma decisiones o la decisión que toma es la más cauta y quizás la que menos conlleva o ayuda a una gestión adecuada de los contratos, que es finalmente lo que se busca. Porque tenemos un mecanismo de solución alternativa de controversia, porque queremos que los contratos se ejecuten bien, se logren los objetivos y con ello la finalidad pública y el Estado pueda brindar los servicios necesarios que le competen. Esa es la finalidad de todo. Entonces estamos considerando todo ello, nos estamos enfocando solamente en el arbitraje como un mecanismo, como un mundo en el cual nosotros tenemos trabajo, los abogados, los ingenieros tenemos trabajo, igual la JRD, y que podemos manejarlo, o sea, nos estamos a veces mucho perdiendo de vista lo que es finalmente lo importante, que es la finalidad pública, ¿no? Y los enfoques que tenemos que desarrollar nosotros, ya sea en los mecanismos de solución de controversia o en el desarrollo de la gestión de los contratos, orientados a eso, a lo que realmente importa. Cerramos paréntesis, regresamos a nuestro tema. Entonces, les decía, ¿no? Que son plazos completamente diferenciados, los de la conciliación y el arbitraje, y quizás espero que pueda ser entendido, asimilado esto, y se eviten, pues, presentar, digamos, excepciones de causalidad que en estricto no deberían tener, pues, ningún fundamento y tendrían que ser declaradas improcedentes o infundadas, ¿no? De plano. ¿Okay? Bien, el artículo 84.5 dice, en todas las demás controversias, esto es con relación digamos, algunas reglas del arbitraje. A ver, acá en el chat hay, no sé si son preguntas o vamos a ver. A ver, dice, los ingenieros podemos postular al RNA-OCE no para árbitros residuales. Sí, de hecho, lo que pasa es que ahorita ya, estimado, ya no se va a poder postular al RNA-OCE. O sea, ya ahorita el RNA-OCE ya no tiene abierta la posibilidad de incorporarte, ¿no? Porque ya está de salida, está de muere. O sea, se va a mantener, me imagino, con las listas que tiene para los casos en los que resulte aplicable. Pero ya no, tengo entendido que ya no está haciendo incorporaciones al RNA. ¿No? O sea, lo que esté equivocado, pero creo que ya no. Precisamente por el mandato normativo que ya elimina el RNA, ¿no? Si la entidad no ha designado a su árbitro, el centro lo puede designar sin estar inscrito en el RNA. No, actualmente no. La designación residual de los árbitros en el caso, perdón, esa norma ha sido variada. Ahora la designación residual del presidente, solamente perdón, sí, la designación de residual de las entidades
y del presidente de un tribunal tienen que ser necesariamente estar en el RNA-11? La respuesta es sí. Si la entidad no ha cumplido con designar a su árbitro, la institución arbitral de manera residual tiene que designar un árbitro que esté en el RNA. No puede designar a una persona que no esté en el RNA. Y cuando es presidente del tribunal también. Para árbitro único no. Antes sí estaba establecido para árbitro único también, pero ahora ya se modificó esa disposición y para árbitro único no. Ahora, las mismas reglas se están quedando más o menos, bueno, con la nueva ley ya no hay el tema del RNA, así que se ha eliminado, digamos, estas reglas de la designación residual que tengan que ser del RNA. Lo que tendrán que ser es de la lista de los centros, ¿no? En los cuales se vaya a tramitar el arbitraje. ¿Ok? Bien. Seguimos. Entonces, vamos a ver algunas reglas aplicables al arbitraje, ¿no? El 84.5 de esta nueva ley, no estamos analizando la nueva ley, dice, en todas las demás controversias, cualquiera de las partes da inicio al arbitraje, como máximo, dice, dentro de los 30 días hábiles, se mantienen los 30 días hábiles de plazo de caducidad, ¿no? Para el inicio de los arbitrajes, salvo en el caso de los vicios ocultos, ¿no? En el caso de vicios ocultos, sí se ha establecido que la entidad puede iniciar el proceso arbitral hasta 60 días después de vencido el plazo de responsabilidad correspondiente. En el caso de obra, para los tutores de obras de 7 años, para los que elaboran expedientes de 3 años, ¿no? O sea, bienes y servicios 1 año, o lo que se ha establecido en las bases, que es el plazo de responsabilidad que mantienen los contratistas. Entonces, hasta vencido ese plazo de responsabilidad, tienen hasta 60 días más para iniciar el arbitraje, ¿no? En ese caso sí varía el plazo, pero es para el tema de vicios ocultos, nada más. ¿Ok? Y prestaciones posteriores al pago. Prestaciones posteriores al pago. Entonces, en esos casos sí ha habido un cambio, pero lo demás se mantiene, los 30 días. Lo que se ha precisado acá, digamos, puede tener sus pros y sus contras, ¿no? Es que para el caso de bienes se va a considerar, digamos, la redacción es más o menos así, para hacer un recuento. Oye, tú vas a poder presentar dentro de los 30 días del plazo de caducidad para la resolución, nulidad, eficacia, validez, todo lo que tenga que ver con el contrato, la resolución, nulidad del contrato, validez del contrato, eficacia del contrato, son 30 días después de producido el acto, es decir, producir la resolución, comunicar la nulidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y para los demás casos, dice, que no tienen que ver con la nulidad o la resolución o la validez del contrato, dice, los demás casos, dice, para el caso de bienes, hasta la entrega final de los bienes. El tema es, oye, con la entrega final de los bienes todavía falta el tema de la conformidad, falta el tema del pago, falta el tema de las observaciones. ¿Qué pasa con las observaciones? ¿No? En caso de los bienes, de los servicios, dice, la prestación de servicios cuando se presenta la entrega al final, en el caso de obras cuando se entregue la obra. Pero de manera complementaria a este artículo se ha señalado lo siguiente, ¿no? De manera adecuada, me parece, ¿no? Que en las referencias referidas a conformidad de bien, por ejemplo, en 84.6 dice, se va a presentar la controversia, puede iniciar el arbitraje desde la negativa de esta o desde su vencimiento del plazo para probar la conformidad. O sea, en el caso de bienes tiene que haber conformidad, obviamente, ¿no? Entonces dice, controversias referidas a la conformidad de los bienes, servicios o obras. Acá es un tema bien importante, ¿no? La conformidad. Desde la negativa, es decir, cuando la entidad da su negativa a la conformidad del bien o del servicio o de la obra, o desde el vencimiento del plazo para otorgar conformidad, según corresponde. Es decir, si yo, entidad, tengo 10 días o 7 días para darte la conformidad del bien, entonces tengo vencido esos 7 días, empieza a correr mi plazo de 30 días para poder iniciar el arbitraje. Ya, pero y acá la pregunta es, pasan los 7 días, no pedí la conformidad. La entidad no me dio la conformidad. Pero a veces las entidades se demoran más. Pero lejos de eso, me formulan observaciones. Yo levanto mis observaciones y me vuelven a observar o no se pronuncian y estoy a la espera del pronunciamiento de las observaciones. ¿Cómo funciona acá el plazo? O sea, solamente funciona si es que me deniegan las observaciones, porque dice desde la negativa o desde el vencimiento del plazo para otorgar conformidad. Y si la entidad no estableció un plazo para levantar, para que ellos se pronuncien sobre las observaciones, ¿hay plazo? ¿O se está refiriendo exclusivamente a los 7 días que tenía para la conformidad? Y en caso de que haya observaciones, igual ya está corriendo el plazo para iniciar o presentar el arbitraje, porque ya hay una conformidad negativa, digamos,
y me han hecho observaciones y hay un proceso de levantamiento de observaciones. Entonces, ¿cuál es el plazo correcto acá? Como que no está muy claro todavía, ¿no? Entonces, pero no solamente eso, ya, asumamos que siempre va a ser, si es que me formulan observaciones, se supone que, y me dan un plazo, se supone que estoy dentro de ese plazo, presento mis observaciones y la entidad tiene un plazo para pronunciarse. Debería estar fijado ese procedimiento, y si no, digamos, interpretamos ya el plazo de 7 días que tenían para dar la conformidad, tendrían que ser por lo menos ese plazo para, y a partir de eso empezaría a correr mi plazo. Pero se da cuenta que hay unas cositas en el aire, ¿no? Cómo contabilizar el plazo de caducidad. Pero finalmente, ¿cuál es el mensaje que quiero dar yo con la norma? Porque, como suele ocurrir en algunas entidades, ¿ah? Y es verdad, o sea, no hay que tapar el sol con el dedo. ¿Qué pasa si no doy conformidad? Si no doy conformidad, ¿y qué pasa si el contratista no inicia el arbitraje dentro del plazo de caducidad? Se produce la caducidad y, por tanto, caducó el derecho y caducó la acción. Pero ¿acaso el contratista no cumplió con sus obligaciones? De repente lo hizo bien, pero la entidad simplemente se demoró en dar la conformidad, como suele pasar en algunas entidades que se demora. Y no es que no la vayan a dar, la dan, pero se demora, porque tienen que hacer pruebas, verificar y qué sé yo. Y entonces ya caducó, ¿y qué pasa si la entidad se demora? Y me dice, ¿sabes qué? Como ya no te pude dar la conformidad en 30 días, he visto un caso de eso, o sea, como ya no te pude dar la conformidad, claro, no respeto a la caducidad porque no lo decía la norma anterior, pero decían, en su supuesto era, como el requisito para que yo te pague es que yo te tengo que dar la conformidad primero. Yo no te doy la conformidad, así que no te pago, no te puedo pagar. Oye, sí, pues, pero hace un año que te vengo pidiendo que me des la conformidad. No tengo ni siquiera observaciones de tu parte. No me has comunicado, no me has dicho si está mal, si está bien, nada. Es más, los bienes ya los has usado y está pendiente que me pagues. Y la entidad, la justificación de la entidad es, no, como no te doy la conformidad, entonces no te puedo pagar. O sea, se dan cuenta de lo absurdo de eso, ¿no? Entonces, eso es abuso de derecho totalmente, ¿no? Yo no te pago porque no te doy la conformidad. ¿Y por qué no me das la conformidad? No sé, no te digo nada, pero no te pago porque no te doy la conformidad. Esa es mi posición. Ese tipo de cosas llegan a procesos de arbitraje, imagínense, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál es el mensaje que queremos dar? No des conformidad y si no te reclaman, entonces caducó su derecho y no pagas. Ahora, yendo a lo esencial de lo que es la caducidad. ¿Cuál es el precepto que está detrás de la caducidad y de la prescripción de estas instituciones jurídicas? ¿No es acaso brindar seguridad jurídica? Lo dice el Tribunal Constitucional. Es brindar seguridad jurídica. Es decir, que en cualquier momento que digamos, las relaciones jurídicas interpartes no sean pues ad infinitum, sino que tengan un límite de manera que yo ya tengo la seguridad jurídica de que lo que se hizo está bien y ya quedó ahí y que no me van a demandar en cualquier momento de acá 15, 20, 30 años. Por eso de ahí. Esa es la naturaleza, o sea, el fondo del ser de la existencia de las instituciones jurídicas, de la prescripción y de la caducidad. Por eso afectan el derecho y la acción, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la seguridad jurídica acá? Más bien no se sería consolidando un abuso de derecho. ¿Cuál es la seguridad jurídica? De mi parte, de que si yo no cobro, no soy expeditivo, no soy diligente, me hacen el cerrojo y ya no me pagan. Esa es la seguridad jurídica que se está pretendiendo detrás de esto. Y eso lo hemos conversado con la gente que tenía a cargo la norma, pero bueno, así ha quedado. Así ha quedado. Yo particularmente no comparto esta redacción de la norma, sobre todo en la parte que dice que se computa la segunda parte desde el vencimiento del plazo para pagar la conformidad, porque finalmente eso es una obligación de la entidad efectuar. Igual en el caso del pago, ¿no? Dice, en las controversias referidas al pago final o prestaciones postpago de bienes y servicios, dice, el plazo se computa desde la fecha en que se produce el pago final, perfecto, ¿no es cierto? Con lo cual, mientras no hay pago, no corre mi plazo para arbitrar y por tanto tengo siempre, mientras no me hagan el pago, tengo la opción de poder ir a arbitraje para reclamar el pago, dice, o desde el vencimiento del plazo para realizar el pago final. Nuevamente el mismo supuesto, desde el vencimiento del plazo para realizar el pago final. O sea, ¿qué pasa si la entidad no me paga dentro del plazo que tienen para ejecutarlo?
dentro de los 10 o los 15 días, dentro de los 10 días que tienen para, por ley, que tienen para pagar. Entonces ya no me pagan. O sea, la entidad se demora y yo me dice, no, sí te vamos a pagar, como lo típico, ¿no? No te pagan dentro del plazo, se demoran, y tú estás esperando que te paguen de buena fe, ¿no? Entonces pasan 30 días más, los 30 días hábiles, después de la fecha máxima del acuerdo marco normativo, y cuando dice, oye, ya pues págame. No, 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 ya no te puedo pagar porque no ha sido arbitraje, ya caducó tu derecho. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuevamente la pregunta es, ¿cuál es el mensaje que está dando la ley con esa disposición? Si hay entidades que son frescas, ¿no? Que no les entran balas para el tema del pago, ahora los están premiando. Entonces les están diciendo, no des conformidad y no pagues, ¿no? No pagues, y si no te reclaman, si no te inician arbitraje o conciliación dentro de los 30 días que debía haber pagado, ya no pagues. O sea, tengo que irme al Poder Judicial a reclamar esto, este pago. Miren, plazo de caducidad. Afecta derecho y afecta a la acción y derecho. En el Código Civil, lo que es pagos, no van a encontrar nunca un plazo de caducidad, son plazos de prescripción, porque no puedo castigar el derecho, puedo castigar la acción por falta de diligencia, pero no el derecho al pago. Y si el que tiene la obligación dice, reconoce, oye, sí, yo te debo, en verdad, Sandro, ¿sabes qué? Tú me prestaste plata y por más que ya haya pasado el plazo prescriptorio para que me demandes, en efecto, toma, acá te pago. O sea, la prescripción es, oye, ya no te puedo llevar al Poder Judicial, pero te puedo ir a tocar la puerta todos los días para que me pagues, porque es mi derecho. Plazo de caducidad, si tú me vas a tocar la puerta, yo traigo a la policía y le digo, llévese este loco, porque no tengo derecho ya ni siquiera a reclamarlo. Se encuentra la gravedad del asunto, que no entiendo sinceramente qué es lo que han querido hacer o decir con eso, ¿no? O sea, estamos aplicando seguridad jurídica y seguridad jurídica ¿para quién? Seguridad jurídica para el sinvergüenza, para el flojo, que no quiere pagar y que juega esas artimañas a veces. Es un castigo para el proveedor no diligente o para el proveedor que o lo estás obligando prácticamente al proveedor a tener que cobrarte mediante un arbitraje o mediante una conciliación. Entonces, ¿cuál es el mensaje nuevamente? Finalidad pública. ¿No es acaso uno de los objetivos de la contratación pública de la ley generar la mayor participación de postores? ¿Y qué debo hacer yo para generar la mayor participación de postores? ¿No debo crear acaso como Estado condiciones adecuadas para que precisamente los postores se interesen en participar en los procedimientos de selección? ¿No tengo que tratar de disminuir los costos de transacción? ¿No tengo que ser acaso cumplido en mis pagos? ¿No es acaso de la falta de pago, la demora en los pagos, uno de los principales motivos por los cuales muchos privados que son buenos proveedores no contratan con el Estado? Entonces, ¿cómo hago para atraer a esos buenos proveedores y no quedarme solamente con los malos proveedores? Porque la verdad es esa, también en el Estado abundan los malos proveedores. Entonces, ¿pero qué estoy haciendo yo como Estado para incentivar la participación de los buenos proveedores? Estoy tomando en cuenta lo que les preocupa a esos proveedores para precisamente participar en los procedimientos en los que supuestamente yo debo generar la mayor participación o las condiciones adecuadas y idóneas para su participación. Cuestión de pensar es qué estamos haciendo, ¿no? Creo que es materia de análisis y de reflexión. Luego, en el artículo 84.6, siguiendo con los cómputos del plazo de caducidad, dicen las controversias referidas a defectos o vicios ocultos, esto es lo que les comentaba, ¿no? El plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la entidad hasta 60 días hábiles posteriores al vencimiento. Y acá la pregunta, la única pregunta que yo formulo es, ¿y cuál es la acción que corresponde en estos casos? Y ustedes dirán, ¿y por qué pregunta eso, profesor? ¿O por qué preguntas eso, Sandra? Por la sencilla razón de que actualmente se ven una disparidad también en procesos arbitrales, una disparidad de acciones iniciadas precisamente para tratar de, digamos, solucionar o demandar a los contratistas cuando se han producido durante el periodo de responsabilidad, se advierten incumplimientos. El tema acá
es que lo que está regulado en la norma son los vicios ocultos. Bueno, y el tema de responsabilidad por esos vicios ocultos. Pero hay temas que se están tratando de plantear como, digamos, derivados del contrato, como vicios ocultos, pero no lo quieren llamar vicios ocultos, porque más no podrían, pero que no, en realidad no son vicios ocultos, sino son temas de, donde incluso hay un tema de responsabilidad de funcionarios, porque han habido aprobaciones, han habido adecuaciones, por ejemplo, en obras hay supervisión, la supervisión de la conformidad, la entidad lo revisó, de la conformidad, todo, y 4 o 5 años después viene la Contraloría y dice, oye, aquí no debiste dar esa ampliación de plazo, aquí no debiste aprobar ese adicional, aquí no debiste haber hecho esto, aquí no debiste pagar el mayor metraje. Entonces la entidad lo que hace voltea y dice, bueno, ¿quién es la parte más débil? ¿No? ¿Qué hago? Yo me quedo con el problema porque yo lo aprobé o le tiro la pelota al contratista, ¿no? Que puede ser el supervisor, el ejecutor, etc. Entonces se inician acciones, ya, digamos que sí hay una responsabilidad. ¿Cuál es la acción que corresponde? No está claro eso. Pues hay entidades que a veces inician una serie de acciones, pero creo que no son las más adecuadas porque si estamos hablando de un tema de responsabilidad, la acción que correspondería es la indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad. No queda de otra, porque las acciones ya no se pueden revertir, los actos ya no son reversibles, las obligaciones ya se han ejecutado, al contratista ya le pagué, todos están en su casa descansando, ya pasaron años. Entonces hay un tema ahí de responsabilidad por indemnización de daños y perjuicios, salvo que en algunos casos se pueda verificar en efecto que el contratista pueda realizar alguna actividad conducente a, digamos, reparar los bienes o las obras que respecto a las cuales se puede haber detectado un vicio oculto. Pero hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿no? Hay que reflexionar sobre ello. Y sobre el laudo, ¿no? Sobre el laudo también tenemos algunos comentarios. En el artículo 8492 ha establecido que el laudo es inapenable, definitivo y obligatorio para las partes. Bendiciones por haber puesto eso, ¿no? Dice, el momento de su notificación y se debe notificar a las partes a través del PLADICO. Caí nuevamente, ¿no? Que me devuelvan las bendiciones. Bueno, es obligatorio para las partes, ya lo sabemos. La pregunta es, ¿qué mecanismos vamos a utilizar para que en efecto la obligatoriedad del laudo sea efectiva realmente? Porque es una realidad y un problema actual en el mundo de la contratación pública y en particular dentro del mundo de la contratación pública, el submundo del arbitraje, que la ejecución de los laudos es una lágrima, ¿no? Las entidades no cumplen con pagar lo que se ordene en los laudos y los contratistas tienen que estar iniciando procesos de ejecución de laudos y eventualmente si una vez que obtienen el resultado en el Poder Judicial, luego tienen que ir con la entidad para que les programen el pago, etcétera, etcétera, cuando son obligaciones que incluso estaban presupuestadas desde un inicio, cuando se inicia el contrato ya se asigna un presupuesto a ello y son obligaciones que la entidad sabe que tiene que cumplir, que son contingencias, que cuando entras a un arbitraje sabes que tienes una contingencia que tienes que presupuestar, que tienes que cumplir si es que el resultado no es favorable a ti. Sin embargo, las entidades no le dan la gana de pagar. Y esa es la verdad de la milanesa, ¿no? Entonces, es obligatorio, sí, pero he establecido mecanismos para hacer que esa obligatoriedad se vea reforzada, ¿no? Entonces yo les pregunto ahí, ¿no? O sea, ¿cuál es la sanción para las entidades que no cumplen, por ejemplo? ¿Hay alguna sanción para las entidades que no cumplen? ¿Por qué, por ejemplo, no establezco un mecanismo de castigo que las entidades que no cumplan con la ejecución de los laudos los castigo con un porcentaje en la determinación del presupuesto para el año siguiente? ¿No puede acaso la DGA del MEF, que es la que ve el sistema, es el órgano rector del sistema de abastecimiento y que ha identificado esta problemática que tiene que ver además con su gestión, no puede coordinar con la Dirección General de Presupuesto Público para que las entidades que sean identificadas que no cumplen con el pago de laudos sean castigadas en su presupuesto o que el presupuesto asignado, la propia DGPP le diga, eso es una reserva que no puedes usar y que es para pagar tus contingencias de los laudos que saque, que tengas que generen obligaciones para ti? ¿No se puede hacer esas coordinaciones acaso? Sí se pueden hacer.
¿Por qué no las hacen? No lo sé. Eso sí no les puedo contestar, ¿no? Entonces hay cosas, creo que el Estado, si el Estado quiere dar una luz, ¿no? De que, oye, la contratación pública puede ser interesante para el privado, oye, yo voy a respetar tus derechos, así como espero que tú también respetes los míos y que ejecutes tus obligaciones de la mejor manera posible. Entonces, mira, yo te voy a garantizar este tipo de acciones, de herramientas, para que tú veas que en caso de que surja alguna controversia y tengas un resultado favorable, tú vas a poder hacer efectivo ese laudo, porque sé que me interesa que tú, o sea, tengas interés en participar en el Estado y no que digas, no, con el Estado no contrato porque el Estado te mete perro muerto. O sea, o no te paga, o si te vas a arbitraje y ganas, igual ganas por gusto porque igual no te paga, ¿no? Entonces hay cosas que están ahí, o sea, las vemos todos los días. El tema es, ¿qué estamos haciendo para solucionar esos problemas? Para hacer de la gestión de la contratación pública una verdadera gestión adecuada, óptima, que se logre la finalidad pública de las entidades, que las entidades puedan generar mayor participación de postores, que la contratación pública despierte el interés de mejores proveedores. Y mientras mayor cantidad de proveedores, mayor competencia. Señores, ¿cuál es el nivel de competencia en los procesos de selección? En promedio. Antes de la 30225, el promedio era 1.8. Después de la 30225, donde se establecieron algunas mejoras, algunos, digamos, algunos cambios, ha subido a 3, 4, promedio entre 3 y 4 proveedores, algo subió. Pero no competimos, o sea, no tenemos el mismo nivel de competencia que tienen países vecinos como Ecuador, que su nivel de participantes promedio, estoy hablando, ¿ah? No soy, habrán casos, todavía un montón de casos donde tenemos un solo participante, o donde tenemos dos, pero también hay muchos otros donde la pluralidad de postores, si hay en obras sobre todo, no tenemos 15, 20 participantes. Entonces, estamos hablando en promedio. En Ecuador, por ejemplo, el país vecino, el promedio es 7, 6, 7 participantes por procedimiento, en promedio. En otros países igual. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo mal que no podemos tener ese nivel de participación? Entonces, eso es lo que hay que pensar. Tenemos, señores, y eso no es algo ni siquiera que se tenga que pensar mucho. Basta con revisar la información con la que el Estado ya cuenta. Año 2014, año 2015, están los papers de la OCDE, que en su momento, ¿se acuerdan? El país quería formar parte de la OCDE y se creó, incluso se creó este programa Perú, programa País Perú, algo así se llamaba, donde estaban orientados el objetivo de ese programa era, no era un programa, digamos, que funcionara como una institución, sino que, digamos, era una movida a nivel de todo el Estado, que habían ciertos encargados que estaban dirigiendo esto, que la idea era lograr la incorporación del Perú a la OCDE. Y como consecuencia de eso, la OCDE hizo unas visitas, una serie, elaboró 14 papers con recomendaciones e instrucciones. Obviamente en contratación pública también. Está el paper ahí. Y ya está identificado que uno de los grandes problemas es la participación de postores y se han identificado los problemas. Lo hemos leído, lo hemos considerado, lo hemos tomado en cuenta. Habrá que preguntarnos eso, ¿no? Y finalmente, en el tema de las medidas cautelares, ¿no? Algo rescatable, y también era un tema de discusión diaria en el ámbito académico del derecho, del arbitraje, es que si procedían, por ejemplo, el tema de la discusión entre si era válido o no la emisión de medidas cautelares aceptando una caución juratoria, ¿no? Hay incluso árbitros que con bastante tino y bien desarrollados, porque hay otros que también valgan verdades, hay laudos que son mamarrachos con relación a eso, pero hay unos que son muy buenos donde han desarrollado el uso del, perdón, han desarrollado los motivos por los cuales, ¿no? Los árbitros sí pueden eventualmente aceptar, o en determinados procesos se puede aceptar una caución juratoria, ¿no? Entonces, que se han alejado de la norma, digamos, para hacer derecho, ¿no? Entonces, era toda una discusión, ¿no? Habían corrientes encontradas, mayoritariamente no aceptadas, pero que sí es válido porque están las normas constitucionales que te lo permiten, ¿correcto? Pero ahora eso ya se ha, digamos, con la nueva norma se ha aclarado, ¿no? Entonces, se va a aceptar la caución juratoria como contracautela para medidas cautelares en las contrataciones
contrataciones hasta 200 UITs, ¿no? Entonces, hasta 200 UITs se puede solicitar o presentar como contracautela la caución juratoria. Ya en las contrataciones o controversias mayores a 200 UITs, ya se tendrá que presentar pues una carta fianza, ¿no? Ah, bueno, y esto se aplica también a las micro y pequeñas empresas que van a, o sea, 200 UITs para todos y como contratación con las micro y pequeñas empresas. Y ahí si no hay límite, entenderíamos, tal cual está la redacción por lo menos, de que las micro y pequeñas empresas en cualquier controversia pueden presentar caución juratoria, digamos, como contracautela de la solicitud de medidas cautelares. Pero todo esto nace a partir, esta controversia, este problema, nace a partir del decreto de urgencia 020-2020, ¿no? Una norma bastante cuestionada, bastante criticada, no solo en su momento, sino también ahora. Y la pregunta que siempre ha estado ahí en el ámbito académico es, ¿qué norma prima? ¿Prima la ley de contrataciones o prima el decreto de urgencia 020-2020? El decreto 020-2020, además, es emitido o promovido por el Ministerio de Justicia, ¿no? Y establece modificaciones a la ley de arbitraje, en la cual se precisan que esas modificaciones, además contenidas en ese decreto de urgencia, se aplican a los arbitrajes en los cuales una de las partes es el Estado, que es básicamente el arbitraje en contratación pública. Pero claro, no es el único. La ley de contrataciones regula el arbitraje cuando los procedimientos se han desarrollado bajo el ámbito del arbitraje o alguna norma especial que lo remite directamente. Pero hay otros tipos de contratación pública, como las concesiones, las APPs, ¿no? Obras por impuestos, etcétera, que es contratación pública, pertenece al universo de contratación pública y que también tiene como mecanismo de solución de controversia el arbitraje, ¿correcto? A los cuales se aplican también esas disposiciones. La pregunta siempre ha sido, oye, ¿se aplica solo de esas o se aplica también a los arbitrajes en la ley de contrataciones? Porque, nuevamente, el principio de especialidad. Pero esta norma es posterior. Entonces, ahí siempre ha habido esta discusión, ¿no? Esta discusión sobre si el decreto de urgencia, las modificaciones incorporadas a la ley de arbitraje por el decreto de urgencia 020 resultan o no resultan aplicables al arbitraje en contratación pública. Por ejemplo, uno de los principales temas era, oye, se aplica el arbitraje ad hoc a lo que dice la ley de contrataciones, a la cuantía que establece la ley de contrataciones, a la cuantía que establece el decreto de urgencia 020, ¿no? Era uno de los temas. Y lo otro es este tema de las medidas cautelares, que el decreto de urgencia es el que establece que en todos los procesos donde el Estado es parte, el contratista sí tiene que presentar una medida cautelar y que no se acepta la caución juratoria, ¿correcto? Entonces, ahí ha habido toda esa discusión siempre permanente sobre esto que un poco se ha aclarado ya con lo establecido ya la ley especial, ley de contrataciones, también te está diciendo hasta 200 OITs puedes presentar caución juratoria y más de 200 OITs sí tendrás que exigir una contracautela y me imagino que el reglamento va a determinar también digamos, la cuantía de las contracautelas porque no ha sido definida, ¿no? Bien, señores, para meditar les dejo esta pregunta, ¿no? La nueva Ley General de Contrataciones, desde la perspectiva del arbitraje como mecanismo de solución de controversias, ¿fomenta la mayor participación de postores? Es un poco lo que hemos conversado, ¿no? Eh, Tratando de ubicarnos, no aislarnos en el tema, porque lo que suele ocurrir en el ámbito académico, yo soy árbitro también, y soy aplicador, pero las discusiones suelen versar como si el mundo del arbitraje o el mundo de la JPRD fueran mundos aislados, ¿no? Y se discuta soluciones o la problemática del arbitraje de manera aislada del mundo de la contratación pública. Y nos olvidamos que finalmente estos dos mecanismos de solución de controversia pertenecen al universo de la contratación pública y que son soluciones para las controversias que se dan dentro de este universo que es la contratación pública, que tiene una finalidad. Existe porque es el mecanismo que regula la relación y la vinculación entre el Estado y los privados para proveerse de bienes y servicios para lograr finalmente su finalidad pública. Entonces, nos olvidamos, nos abstraemos a veces de esto, ¿no? Y no hacemos un análisis teniendo en consideración esos paradigmas, esos parámetros que debemos considerar. Entonces les dejo esa pregunta y quedo atento a cualquier otras preguntas, bueno, está para meditar, para el análisis, para que ustedes mismos se cuestionen o se respondan, y quedo atento a cualquier consulta que tuvieran en este momento para atenderlo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Hernández, por su valiosa y muy interesante participación al día de hoy.
Hay algunos comentarios antes de hacer algunas preguntas, por ejemplo, no sé si logró verlo, pero del señor Alexis Miguel. Y consulta, ¿por qué causa confusión la redacción del artículo 82.4 bajo el escenario del artículo 82.4? Entonces, en caso concluye el procedimiento conciliatorio por inasistencia de una de las partes a dos sesiones, entonces ya caducó el derecho a acudir a arbitraje. Esta es la pregunta que formó el señor Alexis No, Miguel. todo lo contrario. Lo que he explicado es todo lo contrario. No ha caducado el derecho de recurrir al arbitraje. Eso es lo que precisamente he estado proponiendo. ¿No? No ha caducado. O sea, el 82.4 es claro. Dice, sin acuerdo o con acuerdo. No te dice, oye, de acuerdo a los supuestos previstos en la ley de conciliación, ¿no? Dice solamente, con acuerdo o sin acuerdo. Y el plazo para acudir al arbitraje respecto a las materias no conciliadas se computa a partir del día siguiente de concluir la conciliación. Esta norma es clara. Algo similar se tiene todavía en la norma vigente, pero creo que esta redacción es bastante clara y no debería generar confusión. Lo que pasa es que yo les estoy diciendo que actualmente se promueven una serie de excepciones en los procesos arbitrales, se promueven una serie de excepciones de caducidad, en las que precisamente el argumento de esas excepciones de caducidad es que cuando se culmina en la conciliación por decisión motivada del conciliador, entonces es como que se rompe la suspensión, dicen, del plazo de caducidad y por lo tanto o sea, ya caducó el derecho del contratista de ir a arbitraje. Y no es así, porque estamos ahí con lo que les he explicado, estamos confundiendo primero instituciones jurídicas, prescripción y caducidad, porque lo que regula la ley de conciliación es la prescripción, lo que regula la ley de contrataciones es la caducidad, ¿no? Son instituciones jurídicas diferentes, y lo otro es que no aplica la suspensión en la caducidad, que era lo que les había señalado. Y tal es así que la norma establece que al ser la conciliación y el arbitraje, dos mecanismos diferentes que podríamos interpretarlos eventualmente como cláusulas escalonadas, es decir, primero la conciliación y después el arbitraje, cada uno tiene sus propios plazos para recurrir al arbitraje. Culminada la conciliación, recién empieza a correr el plazo para ir al arbitraje. No es que si la conciliación en el día, me explico, en el día 30 se presenta la conciliación, ¿correcto? Y esta conciliación culmina por decisión motivada del conciliador. Ah, ya, entonces se retoma el plazo, pero como ya transcurrió ese plazo de la conciliación y ya transcurrió más de 30 días, ya no puedo iniciar el arbitraje. Esa es la postura que están planteando algunos entidades y empresas en el tema de la caducidad, que está mal, ¿no? O sea, que está mal. Y que con esta norma también ya queda claro. O sea, está claro en la actual vigente, está claro. Pero en esta también lo quería recoger porque a partir de esas incidencias que he podido advertirlo, quería comentárselos como una experiencia y recoger ese artículo que está bastante claro. O sea, en resumen, sí se puede ir a arbitraje. Terminada la conciliación, sea cual fuera la causa por la que culminó la conciliación, recién se inicia el plazo para ir al arbitraje, el plazo de caducidad para ir al arbitraje. Gracias, doctor, por la aclaración. Recuerdo que si quieren hacer también alguna consulta adicional de forma oral, pueden levantar la mano o en su defecto activar su micrófono para que nuestro expositor pueda escucharlos el día de hoy. Sin perjuicio de ello, había otra pregunta, doctor, de parte del señor Néstor Medina en los comentarios del chat del Zoom. Le pregunta, doctor, buen día. ¿Puedo demoler una identificación, un instituto educativo, luego de la resolución del contrato y haber advertido durante la ejecución del saldo que la resistencia de las estructuras no alcanza la resistencia contratada? ¿Será necesario invitar a una conciliación o un arbitraje para que el contratista no vea afectadas sus derechos por cuanto este se configuraría como vicio oculto? No sé si sobre este tema, doctor, tiene algún Lo comentario. que pasa es que, a ver, no tiene que ver directamente con lo que hemos desarrollado, es un caso concreto específico. En todo caso, mi estimado, te agradecería que a Milcar de repente le pueda dar mi correo a Néstor, ¿no? Para que me explique un poco más el caso, porque con la información que está ahí no es suficiente poder atender ese caso concreto, ese caso puntual, ¿no? En todo caso, a Milcar te agradecería que le De des mi acuerdo. correo a Néstor y que luego Néstor pueda, eh, o acá por el chat le voy a escribir mi correo para que me escriba un poco más de detalle de repente para ver si es que lo puedo ayudar. ¿Ok? De acuerdo. Pues Eh, muchas gracias, doctor. Yo eh, tenía una consulta.
que tenía que Sí. ver más que con el aspecto técnico, con el tema de principios. En su opinión, desde una perspectiva de, digamos, de para qué se hizo estas actualizaciones o reformas, ¿cree usted que estas últimas actualizaciones o la última que estamos conversando está haciendo mucho más efectivo el mecanismo de contratación y la relación de contratación pública con el arbitraje en el Perú? ¿Esta actualización está yendo en el buen ritmo o cree usted que debieron considerar otros elementos adicionales, ¿no? No sé si de esta perspectiva, doctor, tiene usted algún comentario al respecto. Sí, yo creo que debieron considerar otros elementos, ¿no? Lo que se ha hecho es un poco, en lo que corresponde a arbitraje, es un poco pulir algunos aspectos. El tema, por ejemplo, del RNA o de los centros de arbitraje, eso todos sabemos que es más un tema de coyuntura, que es un poco un tema más de intereses, que no está mal porque, o sea, el RNA tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Sus contras es que muchos árbitros se quejan de la dificultad del acceso al mismo, pero los pros es que también te garantiza que, oye, quienes pasaron por ahí tienen una evaluación importante, o sea, han acreditado ciertas competencias, ¿no? Ciertos requisitos para resolver en materia de contratación pública, ¿no? Eh, entonces, eso, digamos, es un elemento igual, ¿no? O sea, creo que el haberlo eliminado pudo haberse hecho, digamos, una reformulación en cuanto al acceso, pero no la eliminación del registro. Y hay otros aspectos que, como hemos estado en todo el discurso que hemos conversado ahora en la mañana, he identificado precisamente algunas falencias de esta norma, sobre todo en la parte de arbitraje. Yo creo que hay cosas que faltaron, hay cosas que faltaron. Por ejemplo, el tema del pago, ¿no? Cómo establecer mecanismos para que el pago sea efectivo, ¿no? El resultado del laudo sea ejecutable sin tener que estar recurriendo pues a acciones de ejecución del laudo, sin tener que recurrir al Poder Judicial. ¿Qué mecanismos se tendrían que haber puesto para evitar que cualquiera de las partes, siempre que se emite un laudo, todos recurren a anulación del laudo como si ya fuera casi casi una segunda instancia? Y eso no es así, se está desnaturalizando el arbitraje. O sea, se supone que la naturaleza es inapelable y que solamente puede ir en anulación por determinadas causales específicas. El problema es que también tenemos que ahí hacer un match con el Poder Judicial, porque lamentablemente ahora ha mejorado, hay que reconocerlo, pero en algún momento una de las salas, de las dos salas comerciales, que son las que ven los recursos de anulación del laudo, pues hay que decir las cosas como son, ¿no? Sacaba resoluciones de anulación del laudo que iba mucho más allá de lo que establece la propia ley, que son los conceptos por los cuales debería poderse anular un laudo, ¿no? Entraban al análisis de fondo, que está prohibido, estaban a contradecir o controvertir, digamos, el criterio, el razonamiento del árbitro, ¿no? Sobre pretexto de la falta de motivación o debida motivación, se convirtió en una caja de Pandora de que cualquier cosa entraba por ahí, ¿no? Entonces, ya no había, ahí sí ya no había seguridad jurídica. Tú ya no sabías ya si tú, o sea, por más que te esforzaras y siguieras todos los parámetros establecidos en la norma, los criterios antecedentes de las distintas salas para emitir tu laudo, igual tú no sabías si, como de hecho alguien, una de las partes del que perdía, iba a ir en anulación, era un arbur, ¿no? No sabías qué iban a decir. Entonces, eso, por ejemplo, es algo tan importante de tener predictibilidad con relación a ello, por ejemplo, ¿no? Y de que, o sea, el tema de la falta de motivación o indebida motivación, pues, tiene que tener parámetros objetivos, ¿no? Y tiene que ser claro, porque además, si tú revisas la ley de arbitraje, en ningún momento establece como falta, como supuesto de anulación del laudo, la falta de motivación o la indebida motivación o la motivación deficiente. No lo establece. Esa no es una causal, sino que a través ya de resoluciones de casación lo han metido ahí, ¿no? Han hecho una interpretación extensiva de qué debería contemplar o qué supuestos admite el literal B del artículo de anulación del laudo, ¿no? Entonces, esas cosas, por ejemplo, son cosas en las que sí se podría trabajar y no se han trabajado, ¿no? Entonces, que son las cosas más importantes. O sea, finalmente, ¿para qué tengo todo el proceso arbitral si el resultado final
O sea, no hay un procedimiento claro y no hay una, digamos, no termina no siendo un mecanismo eficiente de solución de controversias, porque al final de cuentas te pasas un año más o 2 años y es que vas hasta casación y finalmente tienes el mismo resultado y a la hora de ejecutar tienes otro gran problema. Entonces, ¿dónde quedó el concepto de mecanismo alternativo de solución de controversias que iba a ser mucho más eficiente? Que sí lo fue en un inicio, ¿no? Pero que con el tiempo se ha un poco distorsionado eso. Entonces, creo que hay cosas que se pueden reorientar, que hay que analizar, que hay que evaluar, ¿no? Que hay que pensarlas para ver cómo mejorarlas, ¿no? Bien, muchísimas gracias, doctor. Lastimosamente el tiempo es un limitante universal y agradezco la participación de los doctores y los ingenieros que nos han acompañado en la sesión el día de hoy y muy especialmente al doctor Sandro Hernández, quien nos ha ilustrado un poco sobre las diferentes matices de esta nueva legislación. Y obviamente, como usted muy bien lo mencionó, existen puntos que quizás debieron ser más precisamente aclarados, que hubiesen dado mayor coherencia a esta legislación. Nosotros vamos a terminar la sesión en estos momentos, pero toda esta sesión ha quedado grabada. Posteriormente va a ser difundida en las redes sociales y va a ser de público acceso en las plataformas de YouTube. No quisiera dar por concluida, al menos de parte de ANCAGUA, la sesión del día de hoy, sin agradecer a través de usted, doctor Hernández, a todos los especialistas peruanos y extranjeros que nos han acompañado durante este año, casi de forma muy rigurosa, muy casi militar. Se ha mantenido todos los sábados una sesión de conversatorio sobre diferentes temas y creo que en ese entender la organización ANCAGUA, salvo error de mi parte, es la única organización que lleva un ejercicio de esta naturaleza de forma anual. Agradezco entonces a cada uno de ustedes, doctor, por su presentación, por su tiempo y su espacio, y a aquellos que nos han acompañado durante este año de forma permanente. Muchísimas gracias. Recuerdo que las personas que desean la constancia, el link de constancia está dispuesto en el chat. Dicho eso, doctor, no sé si usted tiene algunas otras palabras para dar por concluida la sesión. Agradecerles nuevamente por la invitación a la Asociación Ancagua, por haberme dado este espacio para poder conversar, manifestar algunas opiniones, ¿no? Visiones de lo que uno aprecia en el ámbito del arbitraje y sobre todo vincular a la contratación pública, que es a lo que, bueno, me dedico hace 25 años. Entonces, eh, aprecio mucho esta oportunidad de haber podido compartir con ustedes y agradecerle a los participantes haberse tomado la molestia de un sábado en la mañana participar. A veces puede ser complicado, pero demuestra pues su interés también de querer compartir, aprender y mejorar probablemente en el ámbito en el que se desempeña. Muchas gracias y felicitarlos por estos eventos y que continúen así, probablemente no sé si en el transcurso del año, que no queda nada, vamos a seguir con los eventos y no el próximo año continuar de la misma manera. Muchas gracias, Amílcar, y muchas gracias a todos. Muy buenos días. Muchas gracias y si no nos volvemos a conectar, pues felices fiestas a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Buen Felices día. fiestas a todos. Felices fiestas. Gracias, muchísimas gracias.